Muy buenas tardes, muchas gracias a quienes ya se encuentran enlazados con nosotros en la Universidad Mexicana de Educación a Distancia. En un curso taller al que ustedes han tomado a bien la decisión de inscribirse, porque precisamente el maestro Santos Andrei Vega Mandujano está listo para impartirnos nuevos conocimientos y, por supuesto, guiarnos en estos aprendizajes del curso taller Derechos, Estrategia y Litigio. Y específicamente sabremos sobre qué en un momento de la voz del asesor titular de este importante curso. Muchas gracias a todos los que nos siguen en redes sociales a través del sistema de radio y televisión de la UMED y también, por supuesto, a quienes se encuentran en nuestro enlace especial vía videoconferencia Telmex como parte de este proceso de aprendizaje. Muchas gracias a todos. Mi nombre es Arlet Rodríguez, es un honor recibirlos y también agradecer al doctor Jesús Castañeda Romero por el espacio que nos brinda en la Universidad Mexicana de Educación a Distancia y hacer este espacio posible. Muchas gracias, rector. También quiero agradecer el espacio y apoyo que nos brinda nuestro compañero Alex Hernández desde el área técnica, monitoreando que esta sesión se lleve de manera correcta. Iremos pidiendo alguna serie de interacción a los integrantes de la sesión en videoconferencia Telmex para realizar el pase de lista respectivo, en el cual a partir de este momento les pido que estén muy atentos, que la ponencia del maestro Santos Andrei Vega Mandujano estará siendo fluida a lo largo de la sesión. También es importante verificar que si hay alguna duda o algún comentario de su parte, nos lo hagan saber a través del chat en la videoconferencia. También a nuestros seguidores en redes sociales, si alguien está interesado en algún dato específico sobre este curso, recuerden que pueden dejar sus datos completos en los comentarios, algún medio o número de contacto, ya nos estaremos poniendo en comunicación por parte de la universidad porque aún pueden ser parte de este curso taller. Muchas gracias a todos por su atención y también a nuestros asistentes presenciales en esta importante sala de juicios orales de la UMED, porque quiero decirles que en el marco de la reapertura de esta importante sala, tenemos también a nuestros oyentes de manera presencial que están tomando a bien las instalaciones para ver en directo al maestro Andrés a nosotros. Bien, a partir de este momento, muy atentos todos en el chat. Por favor, veo ya la interacción de algunos de ustedes. Dejar su nombre completo y por parte de quién están tomando este curso. Es decir, quién nos está apoyando. Mi nombre es pertenezco a la Universidad de Educación a Distancia y mi inscripción es realizada en el Montiel. Tan sencillo como eso, por favor, para verificar que nuestra conexión está siendo correcta, dejar en el chat su nombre completo, a qué instancia o institución pertenecen y por parte de quién se inscribieron al curso. Por favor, requerimos estos datos de control en área académica y también el segundo aviso de la tarde. Por aquí estoy viendo algunas interacciones, sin embargo, tenemos pendientes la colaboración de varios compañeros, por lo que solicito que atiendan la solicitud. Dejar nombre completo, de qué instancia o instituto son ustedes y quién los apoyó en el proceso de inscripción. Muchas gracias a quienes ya están haciendo el comentario aquí en el chat. Bien, vamos a estar monitoreando en controles de registro de la asistencia. Ahora, segundo aviso de la tarde, les para hacer la interacción a través del aula virtual y la entrega correspondiente de lo que el asesor en su momento nos indique de ser necesario, vamos a tener las claves de acceso a la plataforma de la UMED a partir del día de hoy hasta el día lunes como máximo. En estos días no tendremos técnicamente interacción en el aula, salvo que reciban sus accesos y verifiquen que pueden ingresar, pero prácticamente nuestro trabajo
en aula será a partir de la siguiente semana. Ahorita, para que no estén preocupados o de alguna manera preguntando sobre sus accesos, van a estar recibiéndolos en el transcurso de esta semana. Muchas gracias por su comprensión y apoyo. Y bien, finalmente decirles que a través del grupo de WhatsApp al que fueron integrados, y si hay alguien en la sesión que no es parte del grupo, favor de hacerlo saber en el medio correspondiente, ya sea con quien les ha mandado la liga de acceso para esta sesión o en redes sociales quien esté interesado, favor de hacerlo saber para que se incorporen debidamente al grupo en donde reciben las notificaciones, los avisos generales y pueden colocar dudas generales sobre el proceso de inscripción o temas académicos. Esas serían las indicaciones de la tarde de hoy y básicamente decirles que a partir de este momento quedamos de la voz y guía maestro Santos Andrei Vega Mandujano. Maestro Andrei, como siempre, es un honor contar con el apoyo y la distinguida presencia de usted en este tipo de proyectos con la UMED. Maestra Arlet, un gusto estar con usted, estar con todos ustedes también que están conectados y con los que están también aquí presentes. Muchísimas gracias por estar el día de hoy y pues bueno, vamos a compartir un poquito de este taller. Como siempre, un gusto poder compartir esta información que retroalimenta no solamente de mí hacia los demás, sino un taller en el que queremos nutrirnos todos y que yo también quiero aprender, pues obviamente también de bastantes abogados que están con bastante experiencia y que se están conectando. Así que bueno, también esta idea es de retroalimentación. Y pues el tema que tenemos hoy es sobre la etapa inicial. En esta etapa inicial, si se escucha, si se está escuchando, nada más para que me confirmen. ¿Sí se escucha? Sí, ok, perfecto. Perdón, es que había visto por ahí una cuestión. Ok, entonces vamos a comenzar con la etapa inicial de procedimiento penal. Recordemos que estamos viéndolo desde el punto de vista del asesor. Si bien es cierto, la Constitución en su artículo 21 nos establece el deber de investigar por parte del Ministerio Público, pues bueno, también como asesores de las víctimas, tenemos ciertas obligaciones para coadyuvar en esta investigación inicial. Vamos a tener dos figuras para iniciar el procedimiento, una que será con detenido y otra sin detenido. Me gustaría primero comenzar sin detenido porque es donde tenemos esa labor de investigación, de coadyuvancia, de integración de carpeta de investigación y en la que también el asesor, pues bueno, ya se vuelve también órgano investigador y parte técnica de este procedimiento. Lo que no ocurría con nuestro anterior sistema. El anterior sistema, pues muchas veces la víctima quedaba de lado, el asesor no se pronunciaba y pues bueno, ahora no, ahora hay una asesoría activa. ¿Y cómo inicia el procedimiento? Pues bueno, va a iniciar con una denuncia o querella sobre el conocimiento de una noticia criminal. Aquí de repente tenemos confusión. De repente dicen, ¿cuál es la denuncia? ¿Cuál es la querella? Pues bueno, en el artículo 223 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales nos va a establecer lo que es la figura de denuncia y en el 225 la figura de querella. La cuestión de la denuncia, pues esta podrá formularse por cualquier medio y deberá de contener por lo menos lo que establece el artículo 223, que es la de identificación del denunciante, que es el domicilio donde se va a notificar, la narración circunstanciada del hecho, que siempre vamos a recordar que es modo, tiempo y lugar, es decir, que cómo, cuándo y dónde pasaron los hechos, la identificación de quién o quiénes lo habrían cometido en caso de conocer o poder establecer una media afiliación, y las personas que lo hayan presenciado o tengan noticia de él, es decir, los testigos. Esto en la cuestión de denuncia, es decir, cualquier persona que conozca la noticia criminal, pues podrá realizar la denuncia. Ahora, ¿cuál es la diferencia en la querella? Pues que la querella nos establece en el Código
Nacional en su artículo 225, que es la expresión de la voluntad de la víctima o ofendido o de quien legalmente se encuentre facultado para ello, mediante la cual manifiesta expresamente ante el agente del Ministerio Público su pretensión de que se inicie la investigación. La querella deberá de contener los mismos requisitos que los previstos para la denuncia. Pero ahora, ya se presentó. Vamos a suponer, vamos a hacer una especie de escenario donde la víctima busca un asesor y le dice, oye, ayúdame a presentar mi denuncia. Se hace la narrativa, se presenta al Ministerio Público. ¿Y qué sucede? Que el Ministerio Público tiene 4 opciones una vez recibida esa denuncia o querella. ¿Cuáles van a ser esas opciones? La facultad de abstenerse o facultad de abstención de investigación establecida en el 253 del Código Nacional, el archivo temporal, que es el 254, y también va a tener el no ejercicio de la acción penal, que es el 255, así como aplicar el principio de oportunidad. Vamos a ir comprendiendo poco a poco cuáles son estas. La facultad de abstención de investigación podría establecerse porque los hechos pues, no son constitutivos de un hecho delictivo. Es decir, pudiera ser que una persona por desconocimiento pudiera ir al Ministerio Público y presentar una denuncia por una deuda civil. Sabemos que por deudas de carácter civil pues no se puede ejercer acción penal. Entonces el Ministerio Público está obligado para recibir la denuncia, sí está obligado a recibir la querella, sellarla, recibirla, pero tendrá que acordar la facultad de abstención de investigación. ¿Por qué? Porque no le corresponde, es decir, no es un hecho que sea de interés para el área penal. Por lo tanto, pues tendrá que abstenerse en la investigación. En esta figura también a veces llega a suceder que por no encuadrarse correctamente el hecho delictivo, pues también de repente el Ministerio Público dice, pues no, voy a acordar la abstención de investigación. Y ahí es donde el asesor tiene que observar bien la narrativa de los hechos. Es decir, tiene que encuadrar los elementos del delito. Ahorita vamos a llegar a ese punto. El archivo temporal, que va a ser el 254 del Código Nacional, donde el Ministerio Público podrá archivar temporalmente la carpeta. Es decir, no la va a finalizar, pero no cuenta con elementos o con datos de pruebas suficientes como para continuar una investigación. Entonces, lo que va a decidir el Ministerio Público, lo que va a acordar es la archivo temporalmente en lo que tengo, lo que cuento, con un nuevo dato de prueba para poder continuar la investigación. El no ejercicio de la acción penal, pues bueno, es porque ya una vez realizada la investigación, pues el Ministerio Público se percata que pues no existe un delito o existe una causa de justificación, por lo que podrá acordar el no ejercicio de la acción penal. Vamos con estos puntos que nos llegan a suceder o que de repente el Ministerio Público también, a pesar de tener datos de pruebas suficientes para poder continuar con una investigación, de repente nos acuerda el archivo temporal y decimos, bueno, ya nos acordó el archivo temporal y ahora, ¿cómo podemos combatir el archivo temporal? Tenemos una forma de combatir estas determinaciones que establece el Ministerio Público. Esta forma de combatirlas, pues va a ser a través del control judicial que establece el Código Nacional en su artículo 258. Precisamente en este control judicial va a ser solicitar audiencia con el juez que va a ser de primera instancia, va a ser un juez de control, el que va a conocer y que se le va a solicitar este control judicial para poder combatir la determinación del Ministerio Público. ¿Cómo va a ser este debate? Bueno, no tenemos la carpeta judicializada, no tenemos
no tenemos la causa penal establecida, no tenemos, incluso podría ser que no exista ni siquiera detenido, pero bueno, vamos a hacer un escrito en el cual se compartieron unas diapositivas, en el cual se solicita el control judicial para poder debatir sobre estas omisiones del Ministerio Público o sobre estas determinaciones del Ministerio Público. ¿Cómo se van a debatir? Va a haber una audiencia, se apertura, va a estar el juez de control, va a estar la parte que está solicitando el control judicial, que en este caso estamos hablando del asesor, y va a estar del otro lado el Ministerio Público. ¿Cómo va a entrar a debate? Pues sobre el tema que se quiere combatir. En este caso de lo que estamos hablando, pues bueno, sería sobre el archivo temporal que el juez de control no, más bien, no es que obligue, porque fíjense que hay un problemita también. Al final de cuentas, el Ministerio Público, cuando ya entramos a un proceso, a un juicio, sí se vuelve parte técnica, pero antes de que entremos al juicio, sigue siendo una autoridad. Entonces, prácticamente el juez puede llegar a ese acuerdo para que el Ministerio Público pues determine una temporalidad para poder continuar con la investigación o incluso judicializar la carpeta. Entonces le puede decir el juez, ¿sabes qué? Ministerio Público, te voy a dar, no sé, 10 días, 5 días, para que con los datos de prueba que está señalando el asesor y que son suficientes, pues puedas judicializar la carpeta. Esto es un ejemplo quizá rápido para poder comprender cómo podemos combatir las determinaciones del Ministerio Público y cuáles son las determinaciones también que puede tener el Ministerio Público al momento de que reciba la querella o la denuncia. ¿Vale? Sobre este tópico, digo, tenemos aquí unas personas invitadas en sala. Sí, habíamos quedado que iba a ser taller, que no iba a ser como plática o conferencia. Sí me gustaría como que hiciéramos un poquito esta dinámica de poder hacer un pequeño control judicial y poder entrar a debate cómo podrían debatir con con el Ministerio Público para, no obligarlo, pero sí para presionarlo y que pueda judicializar la carpeta respetando obviamente los derechos que tiene la víctima. ¿Lo podemos hacer? Sí, dicen que sí. Adelante. Entonces, maestro, lo hacemos. Con Alex no hay problema, ¿verdad? Si me muevo. ¿No? Ok. ¿Qué les parece si pasan? Sí, no. Sí. Para ir tratando un poquito esta parte. Vamos a platicar el escenario y vamos a ver cómo lo debaterían ya en una situación real. Vamos a de este lado. Por favor, hay que pegar. Para que se... Ok. Y de este lado. Ok. Nos vamos a imaginar que usted es el Ministerio Público. Ella es la asesora de la víctima. Y que acordó ¿qué podría ser? El archivo temporal, como lo estamos platicando. Que acordó el archivo temporal de un delito de abuso sexual. En el abuso sexual sabemos que la finalidad son los tocamientos y que no existe la finalidad de tener una cópula. Entonces tenemos la declaración de la víctima, tenemos la declaración de la mamá y se tiene médico legista y se tiene psicología. ¿Vale? En este caso, dices, no tenemos más información y vamos a acordar el archivo temporal. Asesora, usted como asesora, le va a tocar debatir esta parte y va a tener que justificar el por qué si se tiene con los datos de prueba suficiente como para llegar a un juez a solicitar
una formulación o incluso, si no hay detenido, solicitar la orden de aprehensión en contra de la persona la que se está denunciando. ¿Sí me explico la dinámica? ¿Dudas? Pero tratar de hacer un poquito más de taller. Y maestra Janet, si nos ayuda como juez, por favor. Pero me voy a tratar de hablar un poquito fuerte para que se escuchen. Entonces la idea es, solicitó el control judicial porque el Ministerio Público dijo, no voy a seguir con la investigación, no tengo los elementos suficientes para poder solicitar una orden de aprehensión, para poder solicitar una audiencia inicial. Por lo tanto, de acuerdo, ya solicitaste la audiencia con el juez de control, ya solicitaste el control judicial, el 258, y cómo le debaterías esa parte, según el juez, existen los medios para irnos a juicio. Tú, imagínate ese escenario, ¿cómo podría estar presente? Con calma, aquí nos vamos ayudando y la idea es esa parte. ¿Vale? Entonces, siendo las 18 horas con 29 minutos y encontrándonos en la sala de juicios orales de la Universidad Mexicana de Educación a Distancia, se lleva a cabo la audiencia de control judicial solicitada por la asesora de la víctima. La señoría se va a llevar a cabo la presente audiencia de control judicial. Muy buenas tardes, estamos aquí presentes para que usted me haga saber. En este acto estamos aquí presentes para que usted me haga saber la petición, por favor, adelante. Es práctica completa. Debe de ser. Protocolos. Sí, protocolo, para que se vea totalmente. Ahorita te voy a pasar el ring. Sí, ahorita Y aunque el nuevo ministro no quiere, no mejor. Ay, no. Pero bueno. Debería morir. ¿Está bien esa razón de eso? ¿Vale? ¿Está bien? Sí. Muy bien. Sean dos actores y yo acá auxiliando de nuevo. De escuchar los argumentos, cuáles van a ser sus argumentos, después va a responder el Ministerio Público, posteriormente el asesor, y ya si existen elementos suficientes para pedirle al Ministerio Público que sí ejerza acción penal o en su caso que se quede en acción. Pero va a depender de la argumentación que dé cada uno de los países. Creo que lo aventamos muy rápido, pero parece como es ayer, no control. Sí. Buenas tardes. Okay. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Montserrat Méndez Pérez. Soy asesor de la víctima. Y soy asesora jurídica del MP de la víctima.
Pues buenas tardes a cada una de ustedes. Mi nombre es Verónica Catitlán Ramírez y soy la MP, Ministerio Público. Muy bien, estamos aquí entonces para debatir los hechos. Por favor, adelante. Ok. Así es, su señoría. Esa asesoría jurídica se hace para archivar, para debatir la decisión de un archivo temporal respecto a la denuncia por abuso sexual. ¿Qué tiene que decir en cuanto a esto? ¿Derivado de qué? ¿De qué efectos o por qué quiere dar seguimiento si ya está en archivo temporal? ¿Cuáles son las causas? Porque el peritaje no es correcto, porque el peritaje psicológico sí es correcto. El peritaje psicológico muestra que la víctima tiene un daño. La denuncia de la víctima y de la madre de la detenida, de la víctima, establecen de forma clara modo, tiempo y lugar en que sucedieron los hechos. Por lo cual el Ministerio Público sí tiene elementos suficientes para seguir una línea de investigación en contra del denunciado. Es cuanto, su señoría. Adelante, por favor, con sus manifestaciones. Ok, derivado de la última resolución que se dio, mencionaban que no se reflejaron los elementos suficientes para comprobar el delito. Si ya los corroboró usted, ¿qué documento o qué fundamento o cuenta con las pruebas necesarias para seguir con el proceso? Aquí vamos a hacer una pequeña pausa. Aquí hacemos una pequeña pausa porque vamos a dar oportunidad en estas audiencias para que cada quien haga sus argumentos. Es decir, por ejemplo, ya en este caso el asesor, que fue el que solicita la audiencia, en ese momento va a decir el asesor, su señoría, existen datos de prueba suficientes que acreditan la culpabilidad o por lo menos la participación del denunciado y también el hecho con apariencia de delito. Por lo tanto, no puede acordar el Ministerio Público el archivo temporal, ya que se cuenta con los datos suficientes para que ejerza acción penal en contra de la persona denunciada. Es cuanto. Las manifestaciones de este lado. Su señoría, si bien es cierto que existen esos datos de prueba, no tenemos la información completa, quizá del domicilio, de donde podamos encontrar a la persona que dice que está denunciada y no tenemos ni siquiera la información como una media afiliación, no tenemos cualquier información que pudiera restarle credibilidad. Una vez que se da esa argumentación, cerramos el debate. No va a ser como yo te pregunto, tú me contestas, va la información para la juez y la juez determinará si tiene que señalar que va a existir acción penal o si va a señalar que tiene razón el Ministerio Público con el archivo temporal. ¿Vale? Es una cuestión de debate para buscar quién tiene la razón jurídica para establecer qué es lo que se va a realizar. Si el archivo temporal hasta que se tengan nuevos datos de prueba o en su caso se va a ordenar que se judicialice la carpeta. ¿Bien? Entonces,
sí, el Ministerio Público, con su debate o su argumentación, pero enfocada no en preguntar, sino en que usted ya pudiera tener su carpeta y por qué está llegando a esto. ¿Sí? Para no hacer una argumentación y no buscar eso, sino realizar argumentación de cómo combatir ese archivo, o bueno, cómo quedar, que quede ese acuerdo firme del archivo de Pues bueno, sin embargo, de las documentales que ustedes me acaban de mencionar y una vez revisado y cotejado el expediente, hacen falta información que sería relevante para que el MP, nosotros como MP, sigamos con la judicialización de la carpeta de investigación por abuso sexual. Una vez que contemos con la información que ustedes hacen referencia, nosotros tomaremos una solución o una manera de ver si da efectos, pues, de seguir con la judicialización. Pero sí tenemos que tener bien yo esos documentos, esos datos que me hacen falta aquí en el expediente. y cierra la sesión. Su última participación pudiera ser solamente su señoría, toda vez que ya se ha precisado la información que existe en la carpeta y sin querer y sin buscar la contaminación de la información vertida con los datos de prueba existentes, es de que se insiste en que al Ministerio Público ejerza acción y no se quede el acuerdo o no se deje el acuerdo vigente de archivo temporal. O sea, se puede solicitar o se puede argumentar eso y también que contrarrestar ese argumento de que, bueno, si el MP dice que no tiene ciertos elementos y él es el que tiene la facultad de investigar y tiene la policía a su cargo, él tiene que ordenar esos actos de investigación. O sea, no pedir la judicialización como tal, sino la continuación de la investigación. Así es, establece el artículo 21 constitucional el deber de investigar, que es por parte del Ministerio Público, y que ustedes están dando los elementos para que el Ministerio Público continúe con sus investigaciones. La declaración de todo, lo que se solicita es que continúe con la investigación, porque dice que no. Tal como dijo el Ministerio Público, existen esos datos, lo cual es prueba para cerrar el... Es suficiente para que ella siga investigando, ya que ella es la que tiene la facultad de investigar. Por lo que se solicita que continúe con la investigación. Es cuanto, su señoría. Okay. Ahora sí, ya se termina el debate, ya dio los argumentos el asesor de por qué no debe de acordarse el archivo temporal. El Ministerio Público dice por qué sí debe de darse el archivo temporal y ahora quien le corresponde es al juez. Si se dan cuenta, el juez tiene la figura prácticamente de arbitraje, de dejar escuchar una parte, otra, y en ese momento va a decidir quién tiene la razón, a quién asiste la razón, y pues ya dará su determinación. Entonces, ¿a quién le da la razón? Ya aquí ya no hay más. En este acto ya no hay más cuestiones que manifestar aquí el Ministerio Público. Por ejemplo, les puedo decir que sí, que sí voy a continuar con eso, digamos que a petición de parte y tomando en cuenta los derechos de la víctima.
Sí, lo puedes, ¿no? La idea es como tener firme la decisión que te de decir, yo acepté el archivo temporal y vengo a defender el archivo temporal. Pero si en ese momento dice, su señoría, no hay problema. En este momento, yo continúo con la investigación y retiro la carpeta del archivo. Pero sí se puede, digamos que ya de manera, pero sí se puede. Sí, bajo un principio de objetividad. Siendo objetivo, en este momento ya se bajo un principio de objetividad. En este momento, señoría, te solicito que no va a haber ningún problema, retire el archivo temporal, la prueba del archivo temporal para seguir con los procesos. ¿Y se los puedo decir? O me abstengo y les digo que no. Ándale, porque me puedo abstener y les puedo decir que no. Normalmente los ministerios públicos se aferran un poquito, digo, con todo respeto, porque creo que por ahí tenemos MP, pero de repente se dicen, no, yo acordé esto por esto, y buscan defender esa resolución. Pero bueno. bajo un principio de objetividad, sería lo Digamos que mejor. pueden ser los dos. Claro, entonces en este momento puede establecerse. Su señoría, bajo el principio de objetividad, en este momento estoy de acuerdo con el asesor, vamos a continuar con los actos de investigación y en su momento se solicitará o se ejecutará acción penal en contra de la persona denunciada. Es lo que va a realizar. Y ya no le queda otra pues más que decir, ok, una vez escuchados los argumentos, en este momento pues se declara cerrado el debate y se da por presentado lo manifestado por la gente del Ministerio Público, en el cual establece que continuará la investigación. Y ya no hay mayor debate. En este es un debate muy pequeño. Es un debate muchas veces de audiencias de 5 o 10 minutos, porque solamente estamos debatiendo el inicio, es decir, no estamos debatiendo la culpabilidad, no estamos debatiendo si existe, si no existe, la cuestión de causas de exclusión o cualquier otra información. Estamos debatiendo el acuerdo que está haciendo el Ministerio Público y con el cual no estamos de acuerdo. Este control judicial es una figura muy increíble en nuestro sistema, porque anteriormente en nuestro sistema mixto que teníamos que recurrir al amparo, teníamos que recurrir a diversas instancias cuando el Ministerio Público ya no quería continuar con la investigación. Ahora no, ahora lo que podemos hacer es juez de control, voy, te solicito un control judicial y en ese momento quiero que me escuchen, van a traer al Ministerio Público, llega el asesor y en ese momento se debate sobre lo peticionado. Y esto puede ser sobre cualquier cosa, puede ser incluso, nosotros hemos solicitado muchas veces, porque el Ministerio Público no nos quiere dar copias. ¿No nos quieres dar copias? Control judicial. Oye, señoría, es que no me quieres dar copias. Y se le ordena que se le entreguen las copias porque es un derecho de la víctima. Oye, su señoría, le estoy pidiendo un acto de investigación, le estoy requiriendo que se gire oficio a periciales para que nombre un perito en criminalística y vaya al lugar en el que ocurrieron los hechos denunciados y el Ministerio Público me acuerda que no hay lugar a la petición. Ok, control judicial para que el juez escuche y en ese momento, si tiene razón por parte del asesor, entonces se ordenará que el Ministerio Público realice las peticiones o realice el acto de investigación solicitado por el asesor. ¿Vale? ¿Se dan cuenta cómo el asesor desde este momento ya tiene una figura activa? Es decir, desde el inicio ya no es vamos a esperarnos hasta la intermedia, vamos a esperarnos hasta juicio, no. Desde el inicio, desde la forma en la que se presenta la denuncia, desde la forma en la que puede acordar el Ministerio Público, desde ese momento ya vamos a tener una participación activa como asesores. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, les agradezco. Les agradezco mucho ya. Creo que no es... ya no dije. Creo que es normal esta parte de nerviosismo. Que termina la sesión, que está aclarando la profesora, cuando le ocasiona esos argumentos por la defensa del Ministerio Público. Damos terminada, no al lugar
Sí. Entonces, bien, como vemos, desde este momento nosotros ya tenemos una participación activa como asesor y ya tenemos una representación también de la víctima. Esto es respetando los derechos de la víctima, haciéndolos valer desde el primer momento. Como les comento, esta cuestión de control judicial no solamente se va a centrar en estas figuras de abstención de investigación, la cuestión de archivo temporal o, en su caso, la aplicación de un criterio de oportunidad o el no ejercicio de la acción penal. No, también lo vamos a peticionar cuando existan omisiones por parte del Ministerio Público. Este debate, pues bueno, se da, como lo acabamos de ver, por parte del Ministerio Público y por parte del asesor. Si fuera, por ejemplo, una cuestión de un archivo, de un no ejercicio de la acción penal, entonces sí pudiera ser mandado a traer la sala en caso de que ya estuviera individualizado, pues la persona imputada o la persona investigada, que en ese momento al darse el no ejercicio de la acción penal, pues bueno, pudiera ser mandada a traer a audiencia. ¿Vale? Esperemos que sí vayamos por ahí considerando la línea. También, si bien es cierto que esta figura de control judicial se da inicialmente para el asesor, también es aplicable para la defensa. No me quiero meter mucho en este tema de la defensa porque no es el tema que nos corresponde, pero bajo una igualdad procesal, es decir, igualdad para acusar, igualdad para defender, también la defensa puede hacer uso de este control judicial, también por si ha solicitado la defensa actos de investigación y el Ministerio Público los ha omitido. Muy bien, ya tenemos esta parte y acaba la audiencia y dice, no, a ver, Ministerio Público sigue realizando la investigación. Entonces, pues bien, vamos a tener actos de investigación o propuestas de actos de investigación por parte del asesor. Van a existir dos tipos de actos de investigación. La investigación o los actos de investigación que no requieren autorización por un juez y los actos de investigación que sí requieren la autorización del juez. ¿Cuál es? Ok, a ver si así se logra escuchar un poquito más. Vamos a tener esta figura de actos de investigación que requieren autorización por parte del juez de control y estos van a estar previstos en el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Estos actos de investigación que requieren autorización previo del juez de control van a ser solicitados también en una audiencia y estos están establecidos, como le dije, en el 252, que va a ser, por ejemplo, exhumación de cadáveres, las órdenes de cateo, la intervención de comunicaciones privadas y correspondencia, la toma de muestra de fluidos corporales, vello, cabello, extracciones de sangre u otros análogos, el reconocimiento, examen físico de una persona cuando aquella se niegue a ser examinada y las demás que señale la ley aplicable. Y en estos actos de investigación que pueden ser solicitados por el ministerio, por el asesor, pues bueno, vamos a buscar la petición y la autorización por parte del juez de control. Bien, en esta partecita de los actos de investigación, sí tenemos que tener también algo claro, que las peticiones que nosotros realicemos como actos de investigación sí tienen que ser objetivas, tienen que ver con el hecho denunciado y que tienen que servir para esclarecer los hechos. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo,
si tenemos o se inicia una denuncia por abuso sexual, pues bueno, no vamos a requerir un acto de investigación que tenga que ver quizá con de quién es un vehículo que estaba estacionado a 3 cuadras. Es algo impertinente, por lo tanto el Ministerio Público puede decir, ¿sabes qué? Pues no te voy a dar ese acto, no voy a realizar ese acto de investigación porque no es pertinente, no es idóneo y no nos va a ayudar a solucionar o a llegar al esclarecimiento de los hechos. No así, si de la denuncia se desprende que los hechos ocurrieron en un domicilio, que quizá el domicilio sea en alguna colonia de Cuernavaca, y que la denunciante describa cómo es ese domicilio, entonces sí puede solicitar el asesor el acto de investigación de que se gire oficio precisamente a periciales para que se nombre un perito en criminalística, asista a ese domicilio y revise que ese domicilio coincide con la descripción que ha dado la víctima en su denuncia o en su querella. Entonces tenemos que saber y tenemos que conocer qué actos de investigación sí podemos realizar y cuáles no. Ahora también dentro de estos, pues bueno, vamos a tener entrevistas, vamos a tener los testigos que nos van a contar lo que saben, lo que les consta, lo que vieron, lo que observaron, pero sí nos vamos a enfocar en testigos que de preferencia sean testigos presenciales. Es decir, vamos a tratar de evitar es que a mí me dijo doña Juanita, la de la tienda, que ella vio que, porque no nos va a servir. Tenemos que tener testigos objetivos. Y aquí vamos a tener una situación también muy interesante, porque a veces tenemos testigos que por una razón u otra, es decir, porque se encuentran mal de salud o porque pudieran salir del país o porque X razón no la podemos presentar a juicio, como asesores podemos pedirle al Ministerio Público que llevemos a cabo lo establecido en el artículo 304 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es una prueba anticipada. Es decir, hasta antes de celebrar la audiencia de juicio, se podrá desahogar anticipadamente cualquier medio de prueba pertinente, siempre que satisfaga o que cubra los requisitos del artículo 304 del Código Nacional. Y es uno de estos, pues es que se practique ante el juez de control. La segunda, que sea solicitada por alguna de las partes, quien deberán de expresar las razones por las cuales el acto se debe de realizar con anticipación a la audiencia de juicio. Por ejemplo, si yo tengo una testigo que vive en Canadá y ella fue una testigo presencial y observó todo lo que sucedió y tiene su vuelo en 2 meses, yo sé que para llegar a juicio, pues nos vamos a tardar, pues no creo que esos 2 meses, nos vamos a tardar bastante y ahorita vamos a platicar por qué. Por lo menos 1 año, año y medio vamos a estar llegando a juicio. Entonces, su señoría, toda vez que la testigo que se llama Karen, vamos a ponerle el nombre, es de origen extranjero y tiene que regresar a su país, toda vez que solamente tiene una autorización o un permiso provisional para encontrarse en nuestro país, solicito que se desahogue esta prueba anticipada en términos del artículo 304 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ok. Me van a decir, bueno, ajá, el asesor, el Ministerio Público, pues a lo mejor van a estar de acuerdo, pero ¿qué va a pasar con la defensa? Pues bueno, si no hay una persona detenida, si no tenemos todavía al imputado, se va a nombrar a un defensor de oficio, como lo hemos llamado,
y este defensor público de oficio va a representar los derechos del imputado. Es decir, una vez que se presente el testigo, le realizará el interrogatorio o el examen directo el Ministerio Público y el asesor, mientras el defensor realiza el contrainterrogatorio o contraexamen, ¿vale? Entonces, esta es otra figura que también tiene que realizar, o otro acto que tiene que realizar o puede realizar el asesor. ¿Se dan cuenta? Pues la figura del asesor, o sea, ya es una figura sumamente importante. Ahora bien, esto lo estamos realizando, como lo comenté, sin detenido. Es decir, estamos integrando la carpeta, estamos incorporando datos de prueba. ¿Y por qué hablo de datos de prueba? Porque precisamente la información que existe en la carpeta al momento de su integración, al momento de que estemos en etapa inicial, en investigación inicial, incluso en formulación de imputación, vamos a llamar a esas conocidas pruebas solamente como dato de prueba. Todavía no los podemos considerar como pruebas. ¿Por qué? Porque todavía le falta que ese dato de prueba vaya subiendo de categoría hasta que pueda ser valorada por un tribunal de enjuiciamiento y entonces sí se le pueda considerar como prueba. Pero por el momento, hasta etapa inicial, se le va a considerar como dato de prueba. Muy bien, si hay dudas, si hay algún comentario, alguna cuestión de retroalimentación, lo podemos precisar. Gracias. En virtud de que son delitos de carácter sexual, perdón, recordemos que aquí se da la ausencia de testigos, ¿no? Claro que manifestaba ahorita. Y también es muy relevante que la víctima tenga un señalamiento directo hacia el agresor, porque los testigos obviamente están en ausencia. De la parte de la víctima y con ausencia de testigos, ¿o cómo es ahí? Sí, en ese tipo de tema, en delitos de carácter sexual, se tiene jurisprudencia en el que se le dará valor probatorio al testimonio por parte de la víctima. Al señalamiento sería directo. Sí, del señalamiento. A veces no tenemos, o puede ser que no esté la persona detenida, pero en ese momento puede dar la descripción, puede dar las características, el lugar donde ocurrió, e incluso como actos de investigación solicitar las cámaras para poder previsualizar quién fue la persona, el agresor. Y sí se le da un valor probatorio muy, muy alto en la cuestión del testimonio y del señalamiento que puede realizar la víctima. En estas partes también tenemos que tener precisado si la persona no está detenida, los actos de investigación que se tienen que realizar posteriormente puede ser un reconocimiento por cámara de Gesell o puede ser un reconocimiento a través de fotografía. Pero ojo con el debido proceso, porque si la persona ya está detenida o si la persona se encuentra procesada dentro de las 48 horas por un delito diverso y está ante el Ministerio Público, es decir, tiene el acuerdo de retención entre el Ministerio Público en esas 48 horas y la diligencia la realizan por fotografía, esta se puede solicitar la nulidad. ¿Por qué? Porque si lo tenemos presente, pues lo que nosotros tenemos que hacer o solicitar es que sea reconocimiento a través de la cámara de Gesell y no a través de fotografía, porque precisamente a la persona que pudo haber cometido el hecho con apariencia de delito, pues lo vamos a tener presente. Nos pasó por ahí en algún asuntito, volvemos nulo la cuestión de reconocimiento por fotografía. ¿Por qué? Porque la persona la tenían detenida, entonces tenían el acceso para cámara de Gesell. Entonces tenemos que tener cuidado con ese debido proceso. ¿Vale?
Ahora bien, yo también tengo la siguiente pregunta. Cuando la víctima se queda en shock, muchas veces no reconoce al victimario. Y si la persona llegara a tener a lo mejor un pasamontañas, un cubrebocas o algo, y ella no lo reconoce físicamente, a veces se puede ir obviamente en relación a la voz, ¿no? A la voz, si emitió algún sonido, alguna palabra o algo, por eso, para el reconocimiento, pero si no existe como tal y hay un testigo, y hay ausencia de testigos en eso, y es el único que vio cuando se quitó, obviamente, la capucha o el cubreboca, lo que tuviera, ahí como es, si hay ausencia de testigos, si tiene que haber un señalamiento directo y la víctima no lo puede reconocer, ahí como es. Ok, precisamente ahí es donde vamos a tener los actos de investigación que llevan control por parte del juez o llevan autorización por parte del juez, en la que podremos solicitar, por ejemplo, en los establecidos en el 252, la toma de muestra de fluido corporal. Porque pudiera ser que en la víctima, que esto es muy cotidiano, en delitos de carácter sexual, muchas veces se queda algún rasgo, algún cabello, alguna marca, alguna huella. Entonces podemos solicitarle al Ministerio Público para que haga el requerimiento al juez sobre actos de investigación como es la toma de muestras de fluido corporal, vello, cabello, extracción de sangre, estos establecidos en el 252, para poder corroborar que la persona que está detenida, pues efectivamente sea la que realizó ese hecho delictivo. Pero por señalamiento directo, obviamente, del testigo. Sí, Solamente. recordemos que también el señalamiento directo tiene que estar concatenado con demás datos de prueba, como por ejemplo psicología y medicina médico-legista. Entonces, posiblemente no vamos a encontrar directamente el señalamiento que nos diga, la persona tal así, pero sí podemos concatenar con este acto de investigación que nos diga, ¿sabes qué? Hay una posibilidad porque bueno, en la cuestión de extracción de fluido corporal, las posibilidades no son tanto por porcentaje, sino son por millones. Entonces puede ser 96 millones de posibilidades de que sí fue la persona. ¿Sí me explico? Por la cuestión de fluido que pudo haber dejado. Entonces, esta información concatenada con la cuestión de psicología, con la cuestión de médico legista, pues bueno, nos va a hacer llegar a esa situación de que la víctima pudiera solamente decir, me sucedió esto. Y con los datos o con la investigación que realizó el asesor, junto con el Ministerio Público en coadyuvancia, pues vamos a poder llegar a establecer de que la persona que está siendo en ese momento imputada, pues sí corresponde a la persona que lo ocasionó. Sí, muchas veces no lo reconocen porque pues, se tapan la cara o es un lugar oscuro, pero por eso tenemos estos actos de investigación para que primero, pues no tengamos inocentes detenidos. Y segundo, para que la persona que lo ocasionó, pues bueno, tengamos los datos de pruebas científicos para poder pues iniciar un proceso en su contra o iniciar el procedimiento en su contra. Recordando aquí también que, digo, me voy a saltar un poquito de la etapa inicial, pero recordando que para la vinculación a proceso requerimos que exista un hecho con apariencia de delito, que en este caso estamos hablando de abuso sexual, y segundo, que la persona que está siendo señalada, está siendo imputada, pues pudiera haber participado. Es decir, estamos hablando de probabilidades de participación. Porque aquí tenemos también que tomar en cuenta que muchas veces los hombres tienen la vasectomía y dicen, bueno, no hay fluido, no hay semen, obviamente para la prueba. Pero en el líquido seminal sí existe obviamente el ADN que sí se puede hacer la comprobación, esa es una. La gente Sí. piensa que ya con tener la vasectomía ya nadie me va a culpar porque no existe, ¿no? Fluido, pero sí. Obviamente Sí. lo que es en el líquido, ahí se queda lo que es el ADN y todo, y sí puede haber una comprobación. Ahora también aquí me están haciendo la pregunta unos alumnos, dice que si los tatuajes cuentan, obviamente para el reconocimiento si la persona va con pasamontañas, efectivamente hay reconocimiento de tatuajes, aunque no sea de cara, pero sí hay reconocimiento como tal. Claro que sí. Sí. Sí se toma a consideración, dice, tiene un tatuaje en el brazo de un dragón. Perfecto, pues bueno, va a ser una forma de reconocimiento o poder reconocer a la persona.
Ojo con esto porque si se va a llevar a través de cámara de Gesell el reconocimiento, tienen que ponerse 4 personas con las mismas características, más no iguales. Entonces, sí se tendría que poner a personas tatuadas. Quizá no, obviamente no con el mismo tatuaje ni en el mismo lugar, pero sí que parezca o que tengan un parecido para que la víctima pueda identificar y, insisto, se vuelva a respetar el debido proceso y no exista que 3 personas no traían tatuaje y una sí, pues es inmediatamente la situación de que la persona pues va a ser la que va, la única que va a estar tatuada, ¿no? Y ahora para el reconocimiento de voz se les hace unas preguntas obviamente a los presuntos responsables para que la víctima pueda obviamente identificar el tono de la voz. Sí. ¿Sí? Tenemos 2 formas. Existen, depende el hecho delictivo, pudiera ser una cuestión sexual o pudiera ser algo que también está ahorita muy común, que es la extorsión. Y al momento de extraer el audio, por ejemplo en extorsión, se extrae el audio o parte del audio y se manda con el perito para que el perito pueda ver los niveles que llega a alcanzar la voz y solicita como acto de investigación el asesor o el mismo Ministerio Público que se extraiga también un fragmento de voz de la persona imputada para poder hacer una comparación y buscar que sea esa persona. O en su caso, en el reconocimiento de cámara de Gesell se les puede solicitar que digan ciertas palabras. Sin embargo, hay que tener cuidado porque nuestro sistema ahora ya no se permite la autoincriminación. Entonces, si la persona habla o dice las palabras que le está pidiendo para el reconocimiento, pudiera ser autoincriminativo y se pudiera volver nula ese dato de prueba obtenido. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado también con la no autoincriminación. Nos pasó también con un juicio en el que dice, yo lo reconocí por el tatuaje. Y le dice, por lo tanto, solicito, su señoría, que el imputado se baje la manga para que observemos el tatuaje. Y dice, no, su señoría, no se puede porque se estaría autoincriminando. Por lo tanto, no. Y el juez, efectivamente, no permitimos la autoincriminación, por lo tanto, no se permite esta acción. Entonces, ¿en qué momento sí sería permitido? Porque también hay reconocimiento de lunares. Hay gente que tiene lunares, una cicatriz o algo. ¿Cuándo se daría el reconocimiento? Porque si no sería obviamente decir yo solito estoy, ¿verdad? Poniendo aquí de apechito como para que diga yo reconozco obviamente la comisión delictiva. Entonces, ¿cuándo se hace? Se puede hacer desde cámara de Gesell, pero les digo, con el debido proceso y respetando también las reglas del 252, que son las tomas de voz. Y en esta información sí tendría que solicitarse con autorización del juez para que precisamente no caigamos en la autoincriminación. Pero sí tiene que llevar esa autorización y no vamos a decir, bueno, la víctima escuchó que dijo, nos vemos en la calle 10 de abril. Ok, a ver, tú dime, nos vemos en la calle 10 de abril. A ver, tú dime, nos vemos en la calle 10 de abril. Porque sí estaríamos tocando, si no llevamos el debido proceso, sí estaríamos tocando temas de autoincriminación. Entonces sí tenemos que tener, como asesores, tenemos que tener mucho cuidado en cómo se lleva esa extracción de ese dato de prueba. Entonces sería una petición por escrito para que no exista la autoincriminación y que el juez obviamente no lo declare como nula esa petición. Exactamente, para evitar nulidades, porque sí podemos llegar a la audiencia y si no se realizó el debido proceso, es decir, no se realizó de manera correcta esa investigación o esa información, ese dato de prueba no se aportó de manera correcta, pues el defensor puede decir, oye, pues fue violatoria, fue obtenida con violación a sus derechos humanos, por lo tanto, bajo las reglas del Código Nacional de Procedimientos y bajo lo estipulado en la Constitución, en el artículo 20, este tema es incriminatorio, por lo tanto solicito que se vuelva nulo. Ahora, si la víctima con su asesor, obviamente en el momento de la denuncia, no recordaba muchos hechos porque quedó en shock, pero ya cuando están en la audiencia ella recuerda de que, recuerdo que ahorita al verle las manos, recordé que tenía un tatuaje o recordé que tenía un lunar, en ese momento sí se puede hacer por petición, aunque tú ya hiciste obviamente tu denuncia, pero no lo pusiste porque la víctima no lo recordaba. ¿Sí es válido? Sí, es información nueva y esta información se va incorporando. Lo ideal es que haga o que realice
pues las ampliaciones de denuncia o las ampliaciones de declaración que sean necesarias para poder llegar a ese punto. Pero si ya llegó a juicio y en juicio recuerda por observar a la persona, porque recordemos que las víctimas sufren un shock que de repente no les permite recordar el momento o suprime el momento. Incluso hemos tenido víctimas de delitos sexuales que no tienen una afectación psicológica. ¿Por qué? Porque quizá fue su primer contacto sexual y ellos no consideran o no comprenden todavía que eso no es correcto, no está bien o es un delito. Entonces, a veces no hay afectación psicológica en una víctima. Y eso también tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque, ok, no tenemos afectación psicológica, pero pues sí tenemos que amarrarnos con la otra parte, como por ejemplo lo que comentaba la maestra Janet, la cuestión de, ok, pero recuerdo que tenía un tatuaje, recuerdo que me agredió, recuerdo que fue esta forma y podemos ampliar esa información en audiencia. Lo que sí también es cierto es que esa información también la podrá poner en duda la defensa, señalando eso. ¿Lo señaló usted en su declaración? No. Ok. Entonces, pues bueno, va a tener que rescatar el asesor junto con el Ministerio Público. ¿El por qué lo recuerda en este momento? No, pues lo recuerdo porque lo acabo de ver y acabo de revivir. Entonces, en ese momento, pues la víctima va a revivir esa información. ¿Vale? Y en delitos de carácter sexual, sí les recomiendo que busquen la sentencia de Corte Interamericana de Rosendo Cantú contra el Estado mexicano para evitar la revictimización. Y de ahí viene también la famosa frase de no es no. Es decir, que en esta parte ya evitamos toda ese martirio para la víctima de contar una y otra vez lo sucedido, sino que con una sola ocasión, o máximo dos, una en la denuncia y otra quizá con psicología, pues bueno, nos permita tener la información suficiente para poder llegar con los datos de prueba y poder integrar una carpeta. Pero sí en delitos de carácter sexual va a prevalecer mucho el testimonio de la víctima, precisamente porque se cometen de manera oculta o por lo general se cometen de manera oculta. Un ejemplo de cómo pudiera la defensa poder salvar esa prueba y en ese momento que la víctima recordó, ya estando en la audiencia, ¿cómo puede ayudar la defensa, obviamente, a la víctima para que se le sea reconocido y obviamente sí pueda ser aceptado el reconocimiento? Bueno, la defensa va a buscar destruir, va a decir, la cuestión de, usted dio su declaración fecha tal, ¿cierto? Sí. Y en esa fecha usted nunca dijo que la persona estaba tatuada, ¿verdad que no? No. Ok, perfecto. Ahora el asesor puede preguntar a preguntas de la defensa. Usted mencionó que nunca lo dijo en su declaración. ¿Por qué lo dice ahora? Si se dan cuenta es la información que ya dijo el testigo, pero la estamos extrayendo. ¿Por qué lo dijo ahora? Porque lo acabo de recordar, lo acabo de ver y sé que él es la persona. ¿Quién es la persona a la que se refiere como él? La persona que está de aquel lado. ¿Puede voltear y la puede señalar? Sí. ¿Cómo viene vestida? Pues trae camisa café, pantalón café y tenis blancos. Y entonces así ya lo salvamos y le damos más credibilidad, a pesar de que la defensa trató de tirar esa prueba, la volvemos a rescatar como asesores o en su caso en coadyuvancia con el Ministerio Público. Muchas gracias. Sí, porque es de gran relevancia saber, ¿verdad?, cómo podemos salvar a nuestra víctima, obviamente, y poder que siga el procedimiento, ¿no? Pero ya vimos cómo. Muchas gracias. Sí, es un tema complejo porque sabemos que del otro lado tenemos a alguien que quiere destruir. Recordemos algo, es más fácil destruir que construir. Y el asesor y el Ministerio Público en coadyuvancia van a construir. Y la defensa va a buscar destruir. Y siendo honestos, pues bueno, insisto, o sea, la cuestión de destruir, pues vamos a buscar un error dentro de la denuncia,
dentro de los testigos, o incluso nos ha tocado mucho que los peritos no ingresan a los domicilios. Entonces es como que, ay, tomé foto desde afuera. Pues sí, pero a ver, pide entrevistas, o sea, ve y pide una entrevista al vecino y pregúntale si al vecino le consta que la denunciante vive ahí. Ah, ok, sí, voy con el testigo. Ah, voy con la vecina, sí, dice que sí, que a él le consta que vivía ahí. Ok, y con eso ya también nosotros completamos esa investigación para que no tengamos una investigación donde pues se quede solamente en una mala práctica o nos dejemos guiar por lo que hizo el Ministerio Público. Y no es que el Ministerio Público sea malo, insisto, el Ministerio Público, he tenido amistades que de repente me dicen, Nick, tengo 146 carpetas y de esas me están pidiendo que 100 las judicialice. Dices, no, pues es imposible. ¿Sabes qué? Pues dime en qué te ayudo para que hagamos una investigación correcta. Pero sí, es la participación activa por parte del asesor. Ok. Mira, aquí los compañeros piden que si es tan amable de volver a mencionar lo que es la sentencia de la Corte Interamericana en respecto a la revictimización. Sí, es Rosendo Cantú contra el Estado mexicano, en la que se obliga precisamente a México a terminar con la mala praxis de revictimizar precisamente a las personas afectadas o víctimas directas respecto de estar contando una y otra vez la historia de lo sucedido. Se lo recomiendo que la busquen, esta sentencia de Corte Interamericana. Incluso recordemos que nuestro sistema jurídico, en su artículo 133 de la Constitución Política, nos permite también invocar jurisprudencia de Corte Interamericana. Entonces, pudiéramos utilizar esas sentencias o fracciones de esas sentencias para poder realizar nuestros argumentos al momento en que vayamos a debatir, y pues obviamente con esa argumentación la tiene que tomar en cuenta el juez y pues darle mayor fuerza a que se acredite nuestra teoría del caso. Nuestra teoría del caso es lo que vamos a demostrar, que ya al último vamos a tocar eso de teoría del caso, qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que no, porque a veces prometemos que vamos a bajar las estrellas y cuando llegamos a juicio, pues no, ni siquiera bajamos una sola estrella, ¿no? Y mentimos y pues el juez va a decir, bueno, ¿y a qué hora va a cumplir con lo que prometió? No, pues no cumplió. No, pues entonces va a ser una sentencia absolutoria. ¿Por qué? Porque pues no cumplió con lo que prometió. Entonces tenemos que tener cuidado con esa situación. Ahora bien, también considerando la cuestión también de la víctima, tenemos que tener en cuenta las reglas que se manejan y las leyes también que vamos a utilizar para la protección de la víctima, que en este caso pues va a ser la Constitución Política en su artículo 20, apartado C, que es donde nos habla sobre los derechos de la víctima, la Ley General de Víctimas, el Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente en su artículo 109, y también vamos a utilizar la Ley de Atención y Reparación del Delito y de las violaciones a los derechos humanos para el Estado de Morelos. Estos son necesarios para la representación de la víctima. Ahora, también la Ley General de Víctimas nos reconoce diferentes figuras: la víctima, el ofendido, la víctima directa, víctima indirecta y víctima potencial. Esta partecita de víctima potencial la habíamos tocado en la introducción. Yo les dije, cuando ustedes representan a una víctima, ustedes se vuelven víctimas. ¿Por qué? Porque lo establece el artículo 4 de la Ley General de Víctimas. En esta nos va a establecer que la víctima directa pues es aquella persona física que haya sufrido algún daño o menoscabado económico, físico, mental, emocional o general, pero que haya sido puesto en riesgo o haya sido afectado directamente un derecho, pero a su persona. La víctima indirecta pueden ser los familiares o aquellas personas físicas o a cargo de la víctima directa.
Y aquí viene el tema, la víctima potencial. Esto lo marca el artículo 4 de la Ley General de Víctima. La víctima potencial son las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima, ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión del delito. Aquí este punto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque, pues bueno, a nadie le gusta ser víctima. Normalmente nosotros decimos víctima, pues no. Pero en el momento en que nosotros hacemos la representación de alguien que ha sufrido un delito, van a ser víctimas potenciales. Y también van a ser reconocidos dentro de esta ley para poder solicitar medidas de protección. Vamos a tener las medidas de protección establecidas en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Estas medidas de protección, pues bueno, lo que buscan, como tal lo dice su nombre, pues es proteger a la víctima, proteger que no suceda o que no continúe sucediendo esa afectación. ¿Cuáles vamos a tener? La prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido por parte de la persona investigada o imputado. La limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar donde se encuentre. Y también vamos a tener la separación inmediata del domicilio. Si la víctima vive en el domicilio, pues vamos a solicitar que sea retirado del domicilio. Existen más o se tienen señaladas más en el artículo 137 del Código Nacional. Sin embargo, quiero hacer énfasis en estas tres primeras. ¿Por qué? Porque en estas tres primeras se tiene que solicitar una audiencia con el juez de control dentro de los 5 días después de imponerlas o de haber notificado a la persona investigada o imputada, pues las medidas previstas en la fracción primera, segunda o tercera, y deberá de celebrarse una audiencia con el juez en la que, si bien la defensa podrá debatir también, podrá solicitar la cancelación o en su caso el Ministerio Público apoyado coadyuvancia con el asesor podrán solicitar la ratificación o incluso modificarlas mediante la imposición de las medidas cautelares correspondientes. Vamos a tener, como les comento, vamos a tener 10 medidas de protección, medidas u órdenes de protección, pero solamente en las primeras 3 vamos a requerir autorización o ratificación por parte del juez de control. Entonces, esta sí la tenemos que tener muy en cuenta. Ok, en estas medidas de protección también vamos a tener un lineamiento especial. ¿Por qué digo un lineamiento especial? Porque nos especifica que tratándose de delitos relacionados con las violaciones de género contra las mujeres, se aplicará de manera supletoria la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Esto en su artículo 27 en adelante. Entonces, cuando solicitemos nosotros o cuando presentemos nosotros la denuncia, vamos a solicitar o podemos solicitar desde ese momento estas medidas u órdenes de protección. ¿Para qué? Pues obviamente para que nuestra víctima o nuestro representado pues ya no siga viéndose afectado. Vamos a hablar de violencia familiar. Si la violencia familiar es ejercida por el esposo, pues no vamos a dejar que el esposo esté ahí. Vamos a solicitar desde la denuncia pues que sea retirado del domicilio, que vaya, que ordene el Ministerio Público a los agentes de investigación criminal, que sea retirado el esposo de ese domicilio con las pertenencias que le corresponden y que no se pueda acercar a la víctima, posteriormente la audiencia y que vamos a hablar nosotros de la necesidad de que esté vigente esa medida de protección. ¿Vale?
¿Dudas con esta cuestión con este tópico de medidas u órdenes de protección? De la ley general ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Es a partir del 27 en adelante. En esa nos va a estipular las medidas u órdenes de protección. Entonces podemos nosotros solicitar las que están estipuladas en el Código Nacional y robustecer que se consideren al tratarse de una mujer que se apliquen también las establecidas en este artículo 27 en adelante de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. ¿Vale? Esto nos da más fuerza porque si le señalamos al juez, su señoría, solicitamos que sea retirado, esto bajo lo precisado en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales o también considerando la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en su artículo 27, en su artículo 28, por lo tanto solicitamos que sea retirado. Entonces ya le estamos dando demasiada información o le estamos argumentando tan fuerte al juez que la defensa no va a tener modo de tirar nuestra petición. ¿Vale? Esa es la idea de la representación de la víctima, que le demos esa certeza jurídica de que va a estar bien, de que no va a continuar con esas agresiones. Y también uno de los derechos que tiene la víctima al momento de sufrir pues un hecho delictivo, pues es inmediatamente recibir asesoría jurídica, también la cuestión de atención psicológica, incluso pues, el tratamiento que sea necesario para poder atender pues la afectación que pudiera tener, como por ejemplo atención médica también, quizá si hubo o existieron lesiones, pues también tiene ese derecho de atención médica y sobre todo, como les he dicho, la atención psicológica, y estas se consideran de manera urgente. ¿Cuáles van a ser los fundamentos para solicitarlo desde el inicio? El artículo 20 de la Constitución, inciso C, fracción tercera, el artículo 7, fracción quinta, octava y 22 de la Ley General de Víctimas, el artículo 109, fracción 18 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en las que nosotros las podemos invocar desde el inicio, es decir, desde nuestro escrito inicial de denuncia o querella, para que el Ministerio Público en ese momento designe psicólogo, designe médico y sea una atención urgente para la víctima. Y bien, en esta parte prácticamente es como que la integración de la carpeta y la protección desde la etapa inicial, pero ¿había dudas? Yo tengo una duda respecto a lo que dicen que Yo tengo una duda respecto a la potencialidad de ser víctima del asesor. Por ejemplo, si yo como asesor inicio una denuncia de mi vecina que vive a 2 cuadras, que el esposo le pega y es muy violento y etcétera, etcétera, ¿puedo solicitar desde el principio en el escrito de la denuncia que también se fije, por ejemplo, una medida de protección para mí, como la consistente en los rondines de vigilancia por parte de la patrulla, argumentando esa cuestión de la cercanía, que me conoce, etcétera, etcétera? ¿Sí lo puedo hacer? Sí, puedes solicitarlo porque al final de cuentas la Ley General de Víctimas te reconoce como víctima potencial. ¿Qué quiere decir? Que vas a tener los derechos de la víctima. Y solo lo fundamento en la Ley General de Víctimas, y con eso es Así es. suficiente. Y si te dice el Ministerio Público no te lo puedo otorgar, me voy a control judicial, le digo al juez, la Ley General de Víctima me está reconociendo como una víctima potencial, estoy en riesgo por esta situación, por lo tanto solicito que se hagan estas medidas. Muchas gracias. Y estaba leyendo que si se pueden decretar las medidas de protección sin denuncia. Ese ha sido un tema de sumo debate
porque hemos ido con Ministerio Público y el Ministerio Público dice, no, primero tiene que darse la denuncia. A ver, espérate, o sea, si la misma Constitución, si la misma Ley General para, yo lo digo normalmente, la Ley General para erradicar la violencia contra las mujeres, perdón que lo diga de esta forma, se me hace más práctico, pero si la misma Ley General para erradicar la violencia contra las mujeres, la misma Constitución desde su artículo primero que nos precisa que todas las autoridades realizarán cualquier acto para evitar que se sigan afectando derechos humanos, pues bueno, claro que las podemos solicitar. Podemos solicitarlas, pero ojo con este tema, es muy interesante. No solamente al Ministerio Público, nos señala que a cualquier autoridad. Y este tema no se ha explotado. Entonces, si nos está precisando que ante cualquier autoridad, ¿por qué no solicitarlo a un juez de paz? ¿Por qué no solicitarlo a un juez menor que esté en el municipio? Ese tema lo estamos tratando de explotar porque precisamente nos señala que cualquier autoridad, no solamente el Ministerio Público, y si no se ha presentado la denuncia, pues podemos solicitar esta prevención para evitar que se cometa un hecho delictivo, ¿vale? Ese tema lo estamos tratando de explotar, pero sí tenemos un poquito de falta de información y sensibilidad, principalmente por los jueces de paz, que pues de repente dicen, no, pues eso no me corresponde, vete con el Ministerio Público. No, espérate, o sea, al final de cuentas eres autoridad y constitucionalmente y bajo la misma ley especial, pues nos está especificando que cualquier autoridad puede dar la protección necesaria para evitar que se consuma o que se siga cometiendo un hecho delictivo. Que lo ideal, pues es de que sí, vámonos a hacer la denuncia y en la denuncia solicitamos las medidas de protección y nos las van a dar inmediatamente por parte del Ministerio Público. ¿Vale? Creo que es las que había visto. Ajá, la establece ahí en el 137, también que lo tienen ya la figura. Creo que son las preguntas que están. Sí, ¿verdad? Ok. ¿Cuál va a ser la finalidad por parte del asesor o cuál es la figura o lo que busca el asesor? Pues bueno, primero va a buscar la coadyuvancia con el Ministerio Público para que se llegue a una, en caso de llegar a juicio, pues a una sentencia condenatoria y sobre todo que se busque el pago de reparación de daño. Esa es nuestra principal función como asesor, ¿vale? Ya que estemos... No, pero va a haber reparación de daño para la cuestión de las víctimas indirectas y en el caso de violación, normalmente digo, aunque a veces no tienen afectaciones psicológicas porque nos han salido que no hay afectaciones psicológicas, pero aún así tienen que llevar un proceso. Entonces, tenemos que hacer una cuantía de cuántas sesiones tiene que llevar la víctima para poder establecer ese pago de reparación de daño más un pago de reparación de daño integral. Que ese pago de reparación de daño integral pocas veces lo toca el asesor. Lo hemos tocado nosotros y este tema lo tocamos con un homicidio, un tema de homicidio, donde como reparación de daño integral, se le pedía a la persona denunciada, ya esa persona ya era acusada, ya estábamos en etapa intermedia, y se le requería que como reparación de daño integral, pues dijera el por qué lo había hecho y que se disculpara con la víctima indirecta sobre la privación de la vida del hijo. Incluso la misma víctima indirecta, conocida como ofendido también, nos dijo, si la persona que mató a mi hijo hubiera ido al velorio y me hubiera dicho desde ese momento, discúlpame, yo le hubiera otorgado el perdón porque se trataba de un homicidio culposo. Entonces, existen ciertos delitos en los que no tenemos que llegar a juicio.
Hay delitos en los que podemos nosotros llegar a acuerdos reparatorios, a una suspensión condicional, etcétera. Pero eso, digo, los vamos a ver un poquito más adelante, pero también protegiendo a la víctima. Y sí, efectivamente, ya no nos va, en un homicidio no nos lo va a regresar, no nos va a regresar a la persona, pero por lo menos nos va a dar ese pago de reparación que nos va a ayudar para poder seguir adelante, porque con el hecho de perder a una persona, los gastos son increíbles, el desgaste es increíble, la afectación psicológica es increíble también. Entonces tenemos que hacer una cuantía de su grado de estudio, de cuánto percibía económicamente, cuál era su perspectiva de vida, es decir, si iba, normalmente se maneja aquí bajo las estadísticas del INEGI que los hombres vivimos a un aproximado de 65 o 68 años. Digo, es muy baja y me da tristeza porque estoy casi a la mitad. Entonces, pero se tiene considerado esa perspectiva de vida. Entonces, es lo que consideran para poder sacar una cantidad que va a ser la considerada como reparación de daño. Es decir, si la persona era un doctor y tenía 45 años, pues bueno, vamos a considerar los estudios, las ganancias que tenía y la perspectiva de vida. Y sobre esa cantidad, pues bueno, se va a poder establecer un pago de reparación de daño más la reparación de daño integral. Esto también normalmente nos corresponde a nosotros como asesores, pedirle al Ministerio Público que se hagan estos actos de investigación para poder tener una cuantía y podamos llegar a una etapa en la que se pueda hacer el pago de reparación. Incluso si existen menores de edad, pues también establecer quizá una indemnización o algún pago que se le ayude para que ellos puedan seguir estudiando, etcétera. O sea, hay muchas formas de hacer ese pago de reparación y cada caso es especial y tenemos que ver qué es lo que necesita la víctima para poder llegar y poder establecer cuál va a ser nuestra teoría del caso para poder requerir ese pago de reparación. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Mejor la dejamos para la siguiente clase las dos, porque está interesante. Ok, sí, ahorita estamos tocando prácticamente lo que es la investigación inicial, que como bien lo mencionábamos, el artículo 21 de la Constitución nos precisa que es obligación del Ministerio Público, sin embargo, pues el asesor coadyuva desde el inicio para poder llegar al esclarecimiento de los hechos. Ya en cuanto a la cuestión de una detención en flagrancia, es decir, que ya se tenga una persona detenida bajo lo señalado por el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es al momento de cometer el hecho o después de haberlo cometido y ser perseguido ininterrumpidamente, pues bueno, se tienen 48 horas para hacer actos de investigación, como es la identificación, como es la cuestión de poder precisar que la persona que está detenida, pues sí participó en el hecho delictivo. En esta cuestión de figura de flagrancia, sí vamos a establecer una cuestión o como un principio, más bien, digo, por ahí no encontraba la palabra, pero el principio de mismidad, que tenemos que tener mucho cuidado como asesores, este principio de mismidad, que prácticamente este principio determina que invariablemente lo mismo que se encontró en el lugar de los hechos de la escena del crimen o escenario del delito, sea lo mismo que sirva de sustento para una determinación ministerial o una resolución judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, fue un robo en el Oxxo y se sustrajo 10 botellas de alcohol, cuando la persona es detenida, pues bueno, se tiene que buscar que se le encuentren esas 10 botellas de alcohol. A lo mejor tiró 2, 3, pero al final de cuentas sí tiene que haber esa figura de mismidad de que sobre esa pérdida que hubo, pues bueno, continúe y se juzgue hasta una resolución judicial, no cambiar
esa información sobre el hecho delictivo. Este principio de mismidad es de suma importancia que lo conozca el asesor para que no nos agarre en curva la defensa. La defensa le puede preguntar de repente al policía que realizó la detención, ¿conoce usted el principio de mismidad? Y pues normalmente el policía va a decir, algunos van a decir sí, otros van a decir no. Entonces, nosotros como asesores, cuando nos toque nuevamente hacer el interrogatorio, pues tratarlo de apoyar, vamos a buscar la forma para precisar cuál es ese principio de mismidad. Pero sí ha habido varios defensores, me sumo en ellos, en los que de repente ponemos en jaque a los elementos captores sobre este principio de mismidad, sobre que si se dio una noticia criminal y se dijo que se habían robado 10 botellas, que al momento de la detención, ¿qué fue lo que encontró? No, pues encontré 5 botellas. Ah, entonces ya no es lo mismo que fue denunciado. ¿Sí me explicó? Son detalles que a veces sí tenemos que, más bien, no a veces, tenemos que tomar en cuenta para poder llegar a acreditar nuestra teoría del caso y también para poder obtener una sentencia condenatoria o cualquier acuerdo favorable para nuestro representado, nuestra víctima. Fue un poquito rápido el taller, ya no hablamos tanto de las partes que integran el procedimiento, que es el imputado, la víctima, el Ministerio Público, policías, peritos, juez de control, pero bueno, poco a poco lo vamos a ir viendo la figura porque va cambiando el juez de control, tribunal de enjuiciamiento, juez de ejecución, también la figura de la persona investigada al inicio, posteriormente imputada, posteriormente va a ser acusada hasta ser sentenciada, ya sea absuelta o sentencia condenatoria y llegar hasta ser PPL, que es persona privada de su libertad. Pero bueno, hoy tocamos esta parte que solamente es la integración de la carpeta. Es decir, solamente es la etapa inicial. Lo primeritito que vamos haciendo cuando nos enteramos de la noticia criminal. Entonces, para que vayan viendo cómo es de amplio y cómo es de extenso todo este inicio de proceso penal. Y insisto, la asesoría activa para que podamos realizar un buen papel. Ojo también, si nosotros nos damos cuenta como asesores que la persona no entra dentro de la figura de flagrancia, es decir, que no lo detuvieron inmediatamente cuando estaba cometiendo el hecho o después con una persecución ininterrumpida, etcétera. Si nosotros nos damos cuenta de que no encuadra en los supuestos de flagrancia, hay que hablar con el Ministerio Público y decirle, Ministerio Público, mira, tienes 48 horas, mejor vamos a hacer una investigación, que terminen esas 48 horas, tú le das la libertad, pero dentro de esa temporalidad tú ya fuiste a pedir una orden de aprehensión para que en el momento en que salga, tú en ese momento ejecuten la orden de aprehensión y ya no nos metamos en problemas con la flagrancia, porque no la vamos a poder justificar. Mejor una orden de aprehensión y no lo llevamos a juicio. Ojo con eso, porque ahorita en el estado de Morelos tuvimos, si mal no recuerdo, como 6 controles ilegales de detención en una semana porque no pudieron acreditar los supuestos de flagrancia. Entonces, ¿para qué nos metemos? Si sabemos que la flagrancia no se está dando, pues vamos a buscar el plan B. Hacemos la investigación, déjalo Ministerio Público como asesor, dile al Ministerio Público, oye, pues déjalo que se vaya, pero mientras tú estás solicitando la orden de aprehensión para que una vez que culminen las 48 horas, los agentes de investigación lo estén esperando en el exterior, lo detengan y ahora sí ya podamos presentarlo ante el Ministerio Público. Porque cuando se presenta ante el juez, por orden de aprehensión, no se debate la legalidad o ilegalidad de la detención, a diferencia de cuando es detenido en flagrancia. Cuando es detenido en flagrancia, sí se debate si es legal o no es legal la detención. Cuando es con orden de aprehensión, ni entramos a ese tema.
¿vale? Entonces, por eso también tenemos que ser, perdón por la palabra, pero a veces tenemos que ser un poquito mañosos para poder también nosotros desarrollar un buen papel como asesor y no dejar que la persona se nos vaya a ir porque el agente o el policía no hizo su trabajo de manera correcta. A veces dicen, no, yo lo detuve en el centro de Cuernavaca y el defensor ya está presentando videos que fue detenido hasta Cuautla. O nos ha pasado que de repente por una llamada anónima sé que están vendiendo droga en la esquinita de la escuela tal. Y de repente cuando nosotros pedimos, a ver, sí, pero dame la geolocalización de dónde salió la llamada anónima. Y vemos que la llamada anónima está como tres municipios de diferencia. Entonces dices, bueno, no es legal la detención que estás haciendo porque no es cierto que la persona lo pudo estar viendo cuando la antena que se conectó la llamada está a 3 municipios de distancia. Entonces también tenemos que observar esa información para que no se nos vaya a ir la persona. Pero ahora, si se hace la llamada y dice, yo tengo conocimiento que a tal hora, en tal escuela o en tal lugar, hay venta de estupefacientes o etcétera, sí puede ser admitida, la prueba no. Sí puede ser, pero ya no sería como tal una cuestión de flagrancia, sino tendría que solicitar el Ministerio Público, ya sea una orden de cateo para la cuestión de la investigación de ese lugar donde se están vendiendo sustancias, o en su caso, pues bajo la misma ley de seguridad pública, pueden hacer rondines de vigilancia, recordando que la Suprema Corte ya determinó que puede existir una sospecha razonable y bajo esa figura o ese criterio que tiene la Suprema Corte de sospecha razonable, se puede justificar la revisión de una persona o la revisión también de su automóvil, la revisión de del vehículo, la revisión corporal, y bajo ese supuesto pues pudiera realizarse. Sí se puede, pero bajo esa figura. Yo sé que en tal lugar están vendiendo, porque esa es una denuncia anónima. Es muy diferente a decir, estoy viendo en este momento que están vendiendo. Y que normalmente COE así le pasa, ¿no? Que le llegan las denuncias anónimas que dicen, estoy viendo en este momento que están vendiendo en Temisco tal. Y de repente cuando nosotros pedimos los datos de dónde salió la llamada, la geolocalización, nos aparece que la llamada salió de Jonacatepec. Y dices, no, pues ¿cómo pudo ver? ¿No? Entonces, ese tema también lo tenemos que tomar en cuenta. Y también, insisto, la cuestión de ver cómo fue la detención, porque a veces los policías sí nos avientan historias de televisión. No quiero hablar mal de ellos, al contrario, o sea, sé que se esfuerzan mucho, pero realmente el informe policial homologado que ellos realizan, que ese tema lo dimos ya en algún momento, es muy difícil de llenar. Entonces, de repente el realizar todo ese llenado es complicado cuando tienes la adrenalina, cuando estás haciendo la detención. Entonces, por eso el asesor también tiene que ver, bueno, si nos está faltando esto, pues vamos a movernos y mejor hacemos esto, ¿vale? Pero sí para que tengan, pues bueno, digo, son por ahí, malamente lo puedo llamar mañitas que vamos conociendo, pero pues sí que tenemos que hacer o asegurarnos para que la detención, si vemos que es ilegal, pues no nos importe ir al debate de la detención, sino nos importe la integración de la carpeta y podamos solicitar esa orden de aprehensión a través del Ministerio Público. Y no sé si quedó claro, si hay alguna duda. Y si no, pues bueno, ya nos dieron las 8, no sé si por ahí está la maestra Arlet. ¿No? Ok. Entonces, bien, ya nos dieron las 8 ya para respetar los tiempos, y la siguiente plática que tendremos ya sería sobre la audiencia inicial, que sería la formulación de imputación, la vinculación a proceso, el debate de medidas cautelares, y también en caso de que sea por la forma de detención, pues también el control de detención en el debate. Por
el momento. Yo les agradezco mucho su atención. Y maestra Aret, ya llegó, la estábamos esperando. Muchas gracias, maestro Andrei. Siempre es un placer y un enorme honor recibirlo en esta universidad. Y por supuesto a quienes aguantaron toda esta jornada, ¿verdad?, intensa con la capacitación aquí con el maestro Andrei. Muchas gracias a nuestros compañeros presenciales, a quienes apoyaron en este ejercicio práctico muy interesante. Por ahí una disculpa por el tema del audio para quienes no escucharon ciertos espacios. Vamos a poner un poquito más de dedicación en estos temas para que no vuelva a repetirse y de alguna manera pues estén al tanto de todo. Gracias a los que estuvieron enlazados y nos siguieron en redes sociales hasta este momento. Maestro Andrei, que tenga una excelente noche. Muchas gracias. Muchas gracias y buena noche a todos. Gracias, Alex, en Controles. Nos vemos. Hasta la próxima. Ok, en el tema de transmisión podemos terminar, compañero Alex, muchas gracias. El en vivo, gracias a nuestros seguidores en redes. Hasta la próxima.